Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 19 de abril del año 2021. En pleno feriado recibimos a Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Miguel Fernández Galeano, médico, que ha estado durante distintas épocas acá en la tertulia y hoy vuelve. ¿Cómo te va, Miguel? Un gusto recibirte. Digo, un gusto, buen día para todos y saludos a los contertulios y contertulias. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Un saludo a todos y a la audiencia. Y el último saludo para Martín Bueno. ¿Qué tal, Martín? Buen día, Emiliano. Buen día a todos. ¿Andan todos bien, descansando? ¿Aprovechando el solcito? ¿Qué hacen? Pero trabajando, ¿no? ¿Es un feriado activo este? Sí. Bueno, después me contarán cómo siguen sus jornadas. Pero ya nos metemos en el primer tema de nuestro orden del día. Un comentario del periodista Aldo Silva durante un intercambio con sus compañeros de Radio Sarandí el viernes pasado generó mucha discusión durante el fin de semana. Los periodistas conversaban al aire sobre el rumbo de la pandemia y la estrategia de comunicación del gobierno cuando Silva lanzó una opinión que fue la que después dio vuelta en redes sociales. Sinceramente, nada más lo que quisiera decir es poner la rúbrica. Yo la verdad creo que al presidente lo que le pediría es que si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el presidente de la República. Varios de los integrantes de la mesa proponían que discutiéramos sobre este asunto, por ejemplo, por las distintas reacciones que generó en contra y a favor. Pero Martín planteaba encararlo por el lado de la comunicación del gobierno en el peor momento de la pandemia. Yendo quizás al fondo, digamos, de esa declaración que escuchábamos. Vamos por ahí, empezamos por ahí contigo, Martín. El episodio de Silva claramente fue un episodio bastante que movilizó bastante, sobre todo lo que son las redes, etcétera, y todo lo que es el mundillo que se mueve alrededor de la militancia, los políticos, la prensa, ¿bien? Entonces, me parecía interesante que más allá de lo que fue el episodio, que yo creo que el episodio es un episodio puntual de un periodista que en un momento dice algo que le sale de las tripas y no tiene más que eso, ¿bien? Y no hay que darle demasiada trascendencia a la pequeña tormenta que se arma en las redes, que es solo eso, y aparte desde militante, de gente común, ni siquiera hay ningún jerarca ni ninguna autoridad que se haya ofendido por lo que hizo. Me parece que es una opinión en un momento puntual, pero sí me parece interesante analizar en este momento que yo ya venía diciendo que, bueno, como ustedes saben, yo creo que el gobierno hizo un primer año de manejo de la pandemia excelente, que nos evitó un montón de cosas, o sea, realmente evitó que estuviéramos muy mal. Y en este segundo año el gobierno creo que viene en un intento de equilibrar cosas, pero claro, a medida que aumentan los muertos, ese equilibrio se va complicando, ¿bien? Y en ese sentido, yo lo que veo, y esto me parece importante y que creo que viene por ahí, es un tema sobre todo de comunicación más que de medidas. Yo creo que cada vez que se cierra un negocio concreto es un drama, cada vez que se cierran actividades económicas es un drama, entonces no es sencillo ir hacia cerrar actividades. Lo que sí creo que hay un tema de comunicación, y voy a poner 3 ejemplos concretos que creo que se podrían volver a impulsar, ¿bien? Primero, ustedes recordarán el año pasado la palabra exhortación. O sea, la palabra exhortación fue una palabra que o sea, nos cansamos de escucharla por todos los medios y por todos los lugares. Nos exhortaban continuamente a quedarnos en casa las máximas autoridades del país, a tal punto que teníamos un helicóptero que recorría Montevideo exhortándonos. ¿Bien? Eso es un dato concreto. Lo otro era el concepto de quédate en casa, que ahora está en algo bastante difuso,
Y después otro concepto que también acuñó el presidente, que fue el de la marcha atrás. Bien. Yo creo que nada de eso ahora se está utilizando, ni el concepto de la marcha atrás, ni el quédate en casa, ni la exhortación. Bien. O sea, de manera con la potencia que tuvo el pasado año. ¿Ah? Y acá yo creo que lo que deberíamos analizar es qué está sucediendo en realidad. Si esto es casual, que estos conceptos tan fuertes no se están utilizando, o si lo que hay en el fondo es que el gobierno sabe que los números de la economía vienen muy mal, sabe que las perspectivas son malas, entonces lo que está haciendo es, bueno, cuídense, pero dejando correr, diríamos. Bien, porque es un poco lo que yo siento. Yo siento que en cuanto a comunicación y el mensaje podría ser mucho más contundente de lo que es. Bien, y creo que no está haciendo. Quizás lo que hay en el fondo es eso. Y aparte yo, como soy de los que cree que un comercio cerrado, gente sin trabajo, gente sin poder pagar las cuentas, es tan grave como el coronavirus, bueno, me parece que hablar de eso, lo que creo que no se está transparentando estos motivos. Ajá. Creo que no estamos, a ver si entiendo bien. Me gustaría ya empezar a escuchar a los demás y que la conversación fuera fluida, por favor. Vamos a no quedarnos en editoriales individuales. Pero a ver si entiendo. Tú, por ejemplo, estás señalando que, por un lado, por ejemplo, no se cierran los bares y los restaurantes de noche, que es una de las medidas planteadas por el GACH, por su impacto económico. Pero tampoco se enfatiza mucho que la gente no salga, que la gente se quede en su casa, porque de esa manera también se estaría afectando a esos comercios. Por más que permanecieran abiertas, también se los estaría afectando. ¿Hay algo de eso? Absolutamente. A ver, yo lo que creo que siento, yo lo dije en alguna tertulia el año pasado, al pasar, a mí me daba la sensación que en el fondo lo que hay es un espíritu muy similar a las medidas que se pueden estar tomando en Brasil, pero con una actitud mucho más responsable. Ajá. Bien. Yo creo que lo que siento es que en definitiva no, o sea, voluntariamente, de manera voluntaria, no hay un mensaje contundente, de hecho, quedémonos en nuestras casas. Uh-huh. Como sí lo hubo el año pasado. Aparte es fácil de comparar. Pero decís que no es casualidad, que no es un descuido. Bien, veamos. Exactamente, necesita que la economía se mueva, yo creo. Ahí está. Bien, vamos entonces con los demás. No se me alarguen. Ana Laura, ¿qué decís tú? A mí, nada, yo cuando tomando esto de enfocarlo desde ese lugar, ayer me puse como a mirar algunos datos. Me pareció, la última conferencia de prensa del presidente de la República fue el 7 de abril. Uh-huh. Entre esa fecha y la noche de ayer, o sea, los últimos datos del SINAE que tenemos disponibles, que son los de la noche de ayer, se murieron 531 personas. Es un promedio de 59 muertos por día desde su última conferencia de prensa hasta el día de hoy. Hoy justo el Diario del País publicó una nota interesante con números sobre las muertes en Uruguay. La principal causa de muerte en Uruguay son los problemas, digamos, del sistema circulatorio, infartos, ACVs, etcétera. Y hablamos de 8.315 muertos el año pasado. Y de COVID se murieron 181 personas, según el SINAE, después eso se ajustó a 175. O sea que estamos hablando que desde la última conferencia de prensa del presidente a hoy se murieron 5 veces más de COVID, 5 veces más personas que las que se murieron en todo el año pasado de la misma enfermedad, ¿no? Y que además en Uruguay se mueren 90 personas por día aproximadamente y el COVID está matando en promedio más de la mitad de esa cifra. Yo creo que más allá de las medidas que podremos discutir, pero que hemos discutido en otras tertulias y no es el tema de este intercambio, si las medidas que el presidente está tomando son las correctas o no, creo que hay un problema grande de comunicación, de vínculo. Creo que tiene que ver también con dar cierta claridad en los mensajes. En algún punto coincido con Martín, o sea, tal vez yo soy un poco más radical en el enfoque, pero creo que la falta de transparencia es muy peligrosa, la falta de claridad sobre qué significa lo que está pasando, y además yo aplico el mismo sistema de interpretación que se aplicaba antes. O sea,
Digo porque, por ejemplo, en el debate se dijo, bueno, pero otros presidentes no daban entrevistas nunca, no aparecían nunca. Bueno, pero este presidente daba una conferencia de prensa por día en un momento, o una cada día por medio en un momento. Entonces, ese es su estilo de comunicación en un momento determinado de la pandemia. Y ahora su estilo de comunicación es otro bien diferente, donde mueren 500 personas y el presidente no emite ningún mensaje de carácter oficial. Entonces, claramente él cambió su estilo de comunicación. Entonces, a mí me gustaría saber por qué, por ejemplo. ¿Qué pasó? Sí, Martín tira una interpretación, pero escuchemos a los demás. Pablo, ¿cómo ves este punto? Bueno, primero me gustó el tema y creo que obvia, porque todos estaremos de acuerdo, de que todo el derecho de Aldo Silva e Ileana da Silva, porque yo en realidad creo que fueron ambos, a pesar de que el linchamiento fue sobre Aldo, fueron ambos los que aportaron, digamos, los muertos son de la calle, dijo Aldo Silva, el presidente se esconde, dijo Ileana da Silva. Que eso en realidad pienso que son las dos acusaciones que se hicieron. Y entonces, más allá de yo condenar al griterío de las redes, las reacciones, sí, claro, tengo el mismo derecho también de discrepar con esa sintética diagnóstico que se hizo, y coincidiendo de que sí, de que seguramente haya cosas para mejorar en la comunicación, y me consta de que hay una preocupación, me consta realmente desde muy cerca, y que se está trabajando en eso, y que sobre todo se va con Arbeleche a tratar de mostrar de que se generó otro mundo para las empresas y que esas empresas no se han enterado. Pero yendo a lo que la calle tiene como diagnóstico, yo ya lo dije una vez, pero para mí es fundamental entenderlo. El diagnóstico de la calle en este momento, que no tiene nada que ver con marzo del año pasado, en cuanto a la sensibilidad de las personas, él ha dividido en dos poblaciones al Uruguay y ha decidido medidas diferentes para unas y otras. Una población de que se porta bien, que se cuida, de gente que está trabajando y no generando foco alguno, a pesar de lo impopulares que puedan ser los shopping, los bares, pero que están siendo evaluados en su capacidad de difundir la pandemia, a la que se le quiere afectar menos, porque él entiende la calle que lo único que puede hacer apretando la perilla de la movilidad es afectar a esos que siempre responden, a esos que no van a ir a trabajar, a esos que van a perder el trabajo porque hay un bien superior. Pero él también tiene clarísimo que hay otra población que ya no existía en marzo del año pasado, que es la que le importa un reverendo comino, es la que nos está contagiando, es básicamente, sin culparlo, pero sí de gente más joven que nosotros, y que a esa, la estrategia que la calle, si lees más o menos el conjunto de medidas, ha decidido hacer, es reprimirlos. Reprimirlos extendiendo la medida de esta medida que se había tomado sobre la posibilidad de hacerlo, esta ley que puede tener vicios anticonstitucionales, y extendiendo después... Tú decís la limitación al derecho constitucional de reunión, ¿no? Esa. Sí, que puede ser discutible, y lo admito, pero esa extensión no la acompañó el Frente Amplio. Y ahora hace poco, en relación a delitos de sanidad, de amenaza, de inconducta sanitaria, también se tuvo que votar solo, porque tampoco afrontó ese Frente Amplio. Entonces, si no tenemos claro esa estrategia de la calle, esa convicción, no es esa estrategia, él está absolutamente convencido de que apretar las canillas solo puede empobrecer a este país sin obtener ningún resultado epidemiológico. ¿Estará equivocado o estará acertado? Ya lo veremos, porque en mi segunda intervención quiero hacer una evaluación un poquito más global que esta. Y Miguel, faltas tú para completar la primera ronda. Sí, yo creo, Miriano, que es inevitable ver el tema de la comunicación del gobierno, independientemente del tema de las medidas. Comunicación y medidas forman parte de una misma estrategia. Pensar que la comunicación es un elemento complementario sería un error. Yo comparto no las conclusiones, pero sí la descripción que hacía Martín Bueno
de lo que está pasando. Martín Bueno dijo dos afirmaciones que son muy interesantes, que me parecen de una honradez intelectual muy grande. No nos conocemos, Martín, pero que es decir, de alguna manera la calle Pou está haciendo de manera más civilizada, perdóname si te traduzco mal, lo que hace Bolsonaro. Yo creo que eso es muy fuerte asumirlo. Yo creo que hay mucha gente que está asumiendo y naturalizando algunas cosas que yo no me gusta naturalizarlas. Yo no quiero naturalizar que la economía pueda más que la posibilidad de cuidar vidas. No lo quiero naturalizar. No voy a hablar ni de muerte, voy a hablar de esa relación entre economía. Y yo creo que ahí lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión, básicamente, es que países que han salido con un escenario de vacunas han combinado restricción de la movilidad, presencia del Estado para garantizar la restricción de la movilidad, con apoyo económico del Estado. Aquí lo que está en cuestión es el papel del Estado para garantizar que determinadas medidas se tomen. Yo parecería que veníamos a hablar de un tema de comunicación y terminamos hablando de las medidas. Bueno, no hay manera de no hablar de las medidas. Yo creo que Martín lo hizo muy bien, explicó, es decir, estamos en otro momento, habría que volver a hablar de exhortación. Pero Pablo Carrasco, y perdone, yo sé, tengo algunos años de tertulia y nada peor una tertulia que meterse a contestarle a todos. Pero yo quiero decir, Pablo Carrasco, de alguna manera también reconoce que, en definitiva, para los que no entienden, la medida de la represión. Entonces, bueno, son esas las convicciones que están arriba de la mesa. Con esas convicciones son con las que yo estoy diametralmente opuesto, pero no porque quiera agregar rispideces y discrepancia en un momento tan dramático como el tenemos, sino porque no comparto eso. Yo sigo pensando que el Estado tiene, en estas crisis, tiene que jugar. Se puede discutir siempre el Estado. Lo que no se lo puede discutir es en crisis, con un bicho que camina como un relojito, como dijo el profesor Medina, y que no para si no tomás medidas concretas para que pare. Y si hay que comprometer la economía como ha hecho el mundo, hay que comprometerla. Y si los que están en la primera línea de batalla me dicen, tome medidas porque yo no banco más, las medidas las tengo que tomar, aunque sea por esa elemental razón de escuchar, como dijo Merkel, a los que están en la primera línea del fuego. Yo tengo como Estado la obligación de tomar medidas. Bueno, como quedó dicho, nos fuimos yendo, nos fuimos abriendo en la consideración. Arrancamos por la comunicación, por la comunicación del gobierno y del presidente. No sé si volvemos ahí o seguimos ya por este campo mucho más amplio. Emiliano, la única cosa que me permito decir que me parece muy difícil disociar. Yo tengo muchas cosas para decir de la comunicación. Voy a decir tres. La comunicación nos dice hoy que no hay gente en cuidados intermedios. Está lleno de gente en cuidados intermedios. Si no, la información oficial de SINAE dice que no hay gente en cuidados intermedios. La comunicación nos sigue diciendo hoy como una retalía de que el hilo epidemiológico se sigue, cuando es notorio que el 70% de los contactos no se sabe ni de dónde vienen. Y la comunicación nos dice hoy y no tenemos datos de qué pasa en las localidades. Tenemos datos globales por departamento. Hay una comunicación muy mala. Bueno, ahora estás poniendo el acento en otra parte de la comunicación, que es el reporte nocturno de todos los días, ¿no? El del SINAE, el Ministerio de Salud Pública. Escandalosamente, sin intencionalidad, lo digo con todas las letras. Yo no creo que haya intencionalidad, capaz que peco de ingenuo, pero no pongo el foco en la falta de intencionalidad. Es absolutamente, es decir, verdaderamente mala esa comunicación. Si uno mira la que se hace en el mundo sobre este tema, es imperdonable que tengamos ese nivel de comunicación. Lo digo con todas las letras, con el conocimiento que tengo de lo que es en los temas de salud pública. Agregamos entonces ese punto a la discusión también de la comunicación. No estábamos hablando de eso, pero seguramente hay que prestarle atención. Pero volvemos a Martín ahora para su iniciativa original, a ver. No, a ver, yo lo voy a graficar en lo siguiente. A mí me cuesta interpretar con un mecanismo de razonamiento lineal cuáles son las causas, ¿verdad?, que hacen que hoy se esté comunicando como se está comunicando. ¿Qué quiero decir con esto? Yo el año pasado, con 3 casos locos, teníamos helicópteros, teníamos patrulleros y teníamos una comunicación muy fuerte. ¿Bien? Y hoy, que se está viviendo una tragedia similar a lo que podría ser una guerra en Latinoamérica.
O sea, la cantidad de muertes que hay, si Uruguay tuviera una pequeña guerra, moriría seguramente menos cantidad de los que se están muriendo hoy. ¿Ya? Y yo veo que básicamente no hay la potencia de comunicación que tuvo el gobierno el año pasado. Y lo que yo digo es, yo lo que hago es intentar entender por qué pasa esto. Bien, aparte, como ustedes saben, yo he apoyado y creo que el gobierno ha actuado bien en el manejo de la pandemia. Y hoy me gustaría entenderlo, pero tengo que especular. En definitiva, tengo que especular todo el tiempo para intentar entender qué está sucediendo. Bien, entonces especulo con la economía, especulo que se están cayendo mucho los números, especulo. Bueno, en definitiva lo que yo hago es, me gustaría entenderlo bien y quizás si el gobierno me planteara, miren, acá lo que pasa, que ser restrictivo no funciona. Bien, ayer, por ejemplo, en decenas de puntos del Uruguay había enormes rondas de mate, de compartir cerveza, o sea, era realmente, yo vi algunos lugares, era imponente la aglomeración que había en actitud de gente de su misma edad, o sea, no eran burbujas, porque si hay 10 personas de 30 años no es burbuja, está claro, y, por ejemplo, con patrulleros y con Guardia Republicana presente. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué puede hacer la autoridad ante eso? Nada. O sea, es imposible reprimir ahí, porque eran, yo diría, miles de personas. O sea, no se puede reprimir. Entonces, a mí lo que me gustaría es que el gobierno me blanquee y la situación. Bien, Martín, no podemos. ¿me permitís una interrupción, Martín? Dale. Yo te hago una pregunta bien concreta. Tú lo dijiste hace un rato, la respuesta la tenés. Si yo doy la sensación de que es importante, pero no tanto, desde arriba, cualquiera que quiere tener libertad y vivir va a aceptar no es tan importante y hago la vida. O sea, tú lo dijiste, la respuesta a tu pregunta la tenés. Si yo doy la sensación de que no es problema, yo voy a hacer que el natural libre albedrío de los seres humanos sea no hay problema. O sea que, a ver, si entiendo bien, pese a las discrepancias, los dos, Martín y Miguel, están poniendo el foco en el presidente mismo, ¿no? En lo que el presidente comunica o no comunica y y eventualmente por qué tiene esa actitud. Seguramente con Miguel estemos de acuerdo en lo que está pasando. ¿Tá? Seguramente cuando lleguemos a la conclusión, capaz que no estamos de acuerdo, porque yo le pongo un valor muy grande a lo que es el trabajo, diríamos, de la gente común, que es una tragedia de que se cierre. Yo también, créeme que yo también. La economía monetaria, y creo que no tiene alternativa. Yo siento que es imposible que el Estado llegue a cada mesa de cada familia de manera eficiente. Eso no sucede, la gente se termina cayendo. Pero sacando eso, a mí me gustaría entender, y con esto termino, por qué el nivel de comunicación, de foco y de potencia no es como fue hace un año, con la tragedia de que estamos viviendo. Pablo, ¿tú qué decís sobre esto? La comunicación del presidente sobre todo, y de sus principales colaboradores en el gobierno. Lo que pasa es que yo me parece, digamos, habiendo reconocido de que sí, de que podríamos mejorar la comunicación, yo creo que la comunicación que se va a mejorar, y además está en un trabajo a punto de salir, es la comunicación en la parte de la economía. Pero la comunicación en relación a cuidarse de la pandemia, que debe ser el 80% de los informes del GACH, debe ser la frase que escuchamos más, el tapaboca, el alcohol, el gel, el distanciamiento, el aire libre, pensar de que no se está haciendo porque la gente no sabe que eso es lo que debiera ser, yo no lo creemos nadie en esta mesa. Lo que hay es una decisión absoluta de que no lo voy a hacer y hay una... Es decir, esto que el gobierno, aparentemente cuando empezás a discutir estas cosas, decís el gobierno se está quedando solo. Tenemos una encuesta ahí de equipos consultores que le echa, el 70% de los uruguayos le echa la culpa a la gente, porque esa es la pura verdad. Entonces, vos sabés que lo único que te queda es reprimir, y yo entiendo, yo sé que hay disoluciones, hay cifras, vos las tendrás, Emiliano, de disolución de aglomeraciones de 300, 400 por día. Seguramente en un domingo no dan abasto. Pero lo único que podemos hacer mientras vacunamos es eso, no es que que la gente se va a enterar de que se está muriendo mucha gente por el gobierno, no es que la gente se va a enterar que usar el tapaboca está bueno, la gente tomó una decisión, ¿y qué hacemos frente a esa decisión? Fernández Galeno dice, no hay que reprimir. Entonces, hay que vacunar más rápido. Si no, denme exactamente lo que puede. Dígame la palabra mágica que el gobierno le puede decir a la gente
para que empecemos a bajar los casos, porque los casos no van a bajar por Pablo, el gobierno puede decretar un lockdown de 3 semanas porque Sí, claro. no tiene por exhortando, puede parar la economía, imponer esa economía, puede financiar que el planchero o el pisero no vaya a trabajar si es obeso, hipertenso, viaja en un 128 de Nuevo París a Positos a trabajar, si pone dinero y si dice la economía ahora puesta al servicio del país va a garantizar la economía del futuro. Lo que han hecho los países que han hecho las cosas bien. Es decir, acá hay un problema. La primera ola agarró a Europa desconcertada. Las olas siguientes ha seguido habiendo muertes, pero han sido muchas menos que las que se producen cuando dejas a libre albedrío el funcionamiento de la biología. Ese es el debate que tenemos hoy. Perfecto, yo te tomo el guante, te lo recojo el guante. Exacto, ese es el debate. El tema es que la propuesta de ustedes arrancó, no sé, el 15 de marzo. El 15 de marzo hasta ahora podríamos estar en el lockdown poniéndole plata a todos los que no pueden trabajar y eso fue un error, porque la sabiduría de acá no es el toque de queda, eso no es genial. Eso no es genial. Lo que la sabiduría es cuando yo empiezo a suicidarme económicamente y gracias a Dios, si hoy lo tuviéramos que hacer, tendríamos que hacer un mes y medio de esa locura. Pero a ver, Pablo, primero. Algún día le van a invocar. Que no se trata de invocar. Yo te voy a decir, estuve entre los que en su momento, viendo lo que pasaba en Europa, planteé que la cuarentena, porque es lo que se ha dramatizado acá, podía ser una cuarentena obligatoria. No lo definió el Frente Amplio, hay que decirlo con mucha claridad. Lo dijo alguna gente, entre otros el presidente Vázquez, en un sentido de que en algún momento se tenía que tomar. El tema no es decir la tomamos todo el tiempo, nadie está sosteniendo la cuarentena permanente. Hay países que lo han hecho. El tema es que bajo ese error o bajo ese anuncio, lo que no se pudo haber hecho es en diciembre haber bajado los casos para mantener el Tetris, que no es otra cosa que mantener el testeo y el aislamiento cuando se produce, que no se hizo en febrero y que no se hizo y no se está haciendo ahora. Y si no se hace, la única consecuencia que hay es más fallecidos. Y ahí es donde está el gran error de la conducción del gobierno. Ahí está el gran error. Entonces no es un día invocarle, es entender que el fundamentalismo de la economía y la idea de que el Estado no tiene que jugar no nos puede dividir. Yo quiero hoy que se acabe la rapidez y quiero que mañana el presidente diga vamos a tomar un lockdown de 3 semanas que permita que el impacto no sea un impacto en fallecidos. Y no voy a especular con ese tema. Bueno. Voy a decir, quiero que eso acontezca. Perdón. ¿Está Ana Laura también? No sé si Pablo sobre lo anterior quería añadir algo, porque ahora sí pasamos a Ana Laura, que todavía no habló en la segunda pasada. Dice una frase sola, digamos, no te olvides, Eduardo, que el Estado cree que los protagonistas de la economía, el motor de la economía, la hacen los que están trabajando, los privados. Entonces, allí tenemos una enorme diferencia. Y el Estado dando plata son moneditas en relación a los uruguayos trabajando. Eso es lo que piensa el Estado y por eso cuida hasta el último día ese tesoro. Ana Laura, ¿tú volvés a la comunicación? A ver, sí, yo creo que la comunicación no, como decía Miguel, no puede estar disociada de las cosas que uno hace, porque si no, no tiene mucho para comunicar. A mí me parece que, por empezar, muchas de las cosas que estamos discutiendo ahora, que se estaban discutiendo recién, parten de las confusiones que existen y la falta de claridad. ¿Sí? No existe ninguna evidencia en este momento que demuestre que los que están contagiando a todo el mundo son los más jóvenes. No hay evidencia que pruebe eso, es una presunción. Ni existe evidencia que pruebe que la gente que está en la vía pública paseando es la principal fuente de contagio. De hecho, en las últimas mediciones que se han hecho, que implican que hay cosas que no se pueden medir, como por ejemplo el impacto del transporte público. Cuando se mide la cantidad de brotes, el Ministerio liberó la semana pasada datos sobre la cantidad de brotes, no puede contar el transporte público
eso porque es muy difícil medir los brotes en el transporte público. Pero no, digamos, sigue siendo el intrafamiliar el lugar donde hay más brotes, y más los cumpleaños que hace la gente en la calle, probablemente en la casa, probablemente, que la gente que se junta en la calle. Respecto a si hay a esa supuesta decisión de la calle sobre reprimir a la gente joven porque se junta afuera, a mí me gustaría que él la explicara. Así como el año pasado dijo, yo no voy a reprimir porque eso implicaría llevar, y lo dijo así, llevar viejitos a su casa acompañados de la policía, y eso es algo que yo no voy a hacer. Y uno puede opinar que está a favor o en contra de esa decisión, pero hubo claridad al decir, yo no voy a llevar esto hasta ese lugar porque no lo voy a hacer. Perfecto. Ahora no hubo eso, ¿sí? Y esa supuesta represión que está ocurriendo, yo no, como dice Martín, no veo los helicópteros, no veo los patrulleros, veo que se disuelven fiestas clandestinas. Pero yo veo que las madres y los padres estamos encerrados en nuestras casas, lo que podemos, con nuestros hijos que no pueden ir a la escuela, mientras los supuestos culpables, que insisto, a mí no me consta que lo sean, pero mientras otro montón de gente puede ir a tomarse una chela al bar de la esquina y mirar el cielo y las estrellas. Yo, como ser humano, me gustaría entender sobre qué base el presidente tomó la decisión de dejar los bares abiertos y cerrar los gimnasios. ¿Sí? De nuevo, yo puedo estar de acuerdo o discrepar, pero no tengo claridad sobre qué base documental sostiene la decisión de cerrar gimnasios, o lo que es peor, de no permitir a los gimnasios practicar deportes al aire libre, cosa que sí hizo en otro momento y ahora no se puede, y sí dejar los bares abiertos. Lo único que tengo para entender eso es una frase suelta en una conferencia de prensa donde él habla de las propinas, ¿ah? Pero no termino de entender el motivo. Entonces creo que en términos de comunicación habría que ser claro. Y otra cosa que los que trabajamos en comunicación y nos dedicamos a esto tenemos bien claro, es que las cosas no quedan grabadas en la cabeza de la gente, y menos cuando son conductas por decirlas una vez. Hay que decirlas 500 veces. Y yo discrepo profundamente que haya gente, que todo el mundo tenga re claro que hay que usar tapabocas y cómo usarlo, o cuál es porque para eso hay que tener manejo de cosas, o entender, o entendimientos, y un montón de cosas que está estudiado, que no es tan fácil. Yo la otra vez ponía el mismo ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo de una señora mayor que estaba entrando a un shopping con el tapaboca abajo de la nariz. La chica de la puerta le tomó la fiebre y le dijo, señora, súbase el tapabocas. Y la señora dijo, no puedo respirar. Y la chica le dijo, ¿se lo sube o no entra? Por supuesto que la señora se subió el tapaboca, y a los 4 pasos, cuando la chica que tomaba la fiebre no veía, se lo volvió a bajar y dejó la nariz afuera. ¿Por qué es una porquería de ser humano? No, porque es una señora de 75 años que no puede respirar. Y como todos los seres humanos normales, decide el mal más lejano sobre el mal más cercano, porque no creo que la señora de 75 años se quisiera morir. Y ella tiene mucho más riesgo dentro de un shopping que el que puede tener la gente que le camina alrededor. Entiendo el ejemplo, pero nos seguimos yendo. ¿De qué estamos hablando? A ver. No, ahí hablo de comunicación. Es clarísimo, estoy hablando de comunicación. Esa idea que tenemos de que por decir las cosas una vez todo el mundo lo tiene claro, es equivocada. Hay bibliografía, kilos de teóricos que sostienen muy documentadamente que esa idea de que todo el mundo entiende, por empezar, porque estamos asumiendo que todos los segmentos de la población y toda la gente entiende las cosas de la misma manera. Tal vez el problema es que estamos comunicando mal, tal vez el problema es que estamos repitiendo 50 veces lo mismo, pero de una manera que no es la adecuada. Me lo planteo, por ejemplo, ¿es el camino de publicidad que habla de atravesar una hazaña el camino? Tal vez no lo sea. ¿Es el camino poner médicos en un aviso? Tal vez no lo sea. O tal vez lo sea para alguna gente y para otra no. Ojalá la conversación haya servido para pensar, porque eso es lo que buscamos con estos espacios. Costó mantenerla en un cierto cauce, tuvo de todo, pero de algún modo está reflejando inquietudes, preocupaciones sobre el momento que estamos viviendo hoy, de qué forma lo encara el gobierno, la comunicación del gobierno, la actitud de la gente. Ya volvemos con otros temas también de la agenda, y cambiamos la conducción. Viene Romina a hacerse cargo. Le damos la bienvenida al artista que expone desde hoy en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo, al autor invitado en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Su nombre es Carlos Presto,
Quienes están siguiendo nuestra emisión en video observan el cuadro que tengo yo a mis espaldas, que está en el ventanal sobre la calle Florida, y que casualmente muestra a la Torre Ejecutiva. O sea, un edificio de acá, enfrente nomás, del barrio, de este ambiente en el que casualmente trabajamos. La Torre Ejecutiva. Ahora, si la miran, así a partir de esta foto, creo que tendrán una cantidad de dudas a propósito de qué técnica es esa, ¿no? Porque podría parecer, no sé, una especie de telar, podría parecer un tejido eso. No, no es un tejido. No. Es una técnica desarrollada por el propio Carlos, que supongo el miércoles explicará en la entrevista con Fernando Medina en el espacio La Conversación. Y es parte de una serie en la que toma como base edificios emblemáticos de nuestro país. De todos modos, no es la única línea de trabajo de Carlos. Van a ver, tanto ahora en el video como en nuestra cuenta de Instagram, van a ver otras líneas creativas que lo caracterizan, por lo menos 2 líneas más, así que hay para entretenerse en estos días.